Embajador Musayev, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. ¿Lleva usted poco tiempo en España? Sí, es verdad, solo un poco más de 4 meses. Y sin embargo habla un español excelente. Muchas gracias, espero que sí. ¿Y dónde aprendió español? En Academia Diplomática. O sea, ¿pero es su primera estancia en España? No, la verdad que sí, por supuesto, no es mi primera instancia, es la tercera vez. Es mi tercera misión como diplomático a España. Y vino como diplomático a España, entre otras razones, porque hablaba bien español. Supongo que sí. Entonces, y ahí va la pregunta. Es decir, ¿por qué en lugar de aprender alemán, que a lo mejor lo habla, o finés, o sueco, o no lo sé, No, yo entiendo la pregunta. ¿por qué decidió elegir como idioma, como segundo idioma, como tercer idioma? Porque usted habla kazajo, Y ruso, sí. perfectamente, y español perfectamente. ¿Por qué eligió como idioma el español? ¿Qué hubo dentro de usted que dijo, yo quiero hablar español? Primeramente quisiera decir que España como país es, digamos, es un país muy atractivo. Tiene una imagen, por lo menos en nuestro país, pero yo creo que en todo el mundo tiene una imagen muy, muy buena y muy atractiva, es primero. Y segundo, por supuesto, si no me equivoco, más de 500 millones de personas en este mundo hablan español. Pero podía haber aprendido chino, que tienen ustedes en Kazajstán 2.000 kilómetros de frontera, Sí. y hay 2.000 millones de chinos. No sé cuántos, pero muchísimos chinos. Y no aprendió chino. Entiendo, pero... hay 500 millones de gente que habla español. Para mí es muy importante el español. Pero ¿y fíjese que el chino? Sí, pero hay muchísimos más diplomáticos kazajos que hablan chino. Entonces hay que tener una ventaja, ¿no? Sí. ¿Le gusta España? Por supuesto. Aquí nacieron todos mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo 3. 3 hijos. ¿Todos varones? No, tengo 2 hijas y un hijo. Ah, pues y hablan español también. Están empezando a hablar. Empezando a hablar español. Sí. Dice usted, me gusta España, pero entiende nuestra política, porque yo como periodista tengo a veces la sensación, comparando, que la política española tiene que ser muy compleja para la mayor parte de los extranjeros. Por ejemplo, el sistema nuestro de autonomías, estoy absolutamente seguro de que para usted no es un galimatías porque usted lo entiende, pero le tiene que chocar. Pues no se parece en nada al sistema que tienen ustedes en Kazajstán. Democracias, pero la nuestra tiene ahí una variante que es difícil de entender. ¿Entiende usted la política española? No, en general yo entiendo el sistema de gobernanza aquí en España, como es mi 10º año como diplomático, por supuesto. Entiendo el sistema, cómo se trabaja aquí. Y yo diría que es lo que eligieron el pueblo español, digamos. Y aquí comparar 2 países yo creo que no es bien porque el Kazajstán es el país unitario. Y a pesar de que es el 9º por el territorio, es unitario. Y aquí hay más comunidades autónomas. Sí. Sí, pues sí, como consejo yo se lo doy, si tiene usted influencia en las altas esferas de Kazajstán, ya le digo que si tienen que importar algo de España, que no sea nuestro sistema autonómico, porque a mí me parece un desastre. Está feo que yo lo diga como entrevistador, pero sí, para los españoles de a pie. Kazajstán, yo he estado una sola vez hace muchísimos años, hace casi 20 años o 25 años. Y, sí, más de 20 años. Y sé que ha cambiado mucho, pero para los españoles es un país desconocido. Es verdad. Lamentablemente. Sí, pero desconocido para nuestros políticos, desconocido para nuestros escolares, desconocido para el ciudadano de a pie. Hay una confusión total sobre lo que es Asia Central y todos esos países. Pero ¿qué es Kazajstán y qué distingue Kazajstán de otros países próximos como Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán y todos los que terminan en tan, en Asia Central? En Stan. Sí, vale. Yo la verdad que quisiera primeramente decir que Kazajstán, como he dicho, es el 9º país del mundo por el territorio. Es el país más grande del mundo sin salida al mar, lamentablemente. Pero al mismo tiempo, digamos, nuestro país es el líder económico de Asia Central. Tienen 20 millones de habitantes. Y tienen 20 millones de habitantes. A pesar de tener 20 millones de habitantes, nuestra economía es más grande de todas las economías de nuestros vecinos conjuntamente.
Perdón, siempre ha sido así, porque yo le he confesado al principio que visité Kazajstán en el momento en el que se desprendía de la Unión Soviética. Es decir, dejaba de ser una república socialista soviética, Nazarbayev me parece de presidente, y justo en ese momento es cuando yo visité el país, en esa época. Entonces, ¿qué es lo que hace distinto y por qué es más rico y por qué es más desarrollado, por qué es más importante que algunos de sus vecinos que tienen incluso más población que Kazajstán? Yo quisiera decir que, por ejemplo, cuando colapsó la Unión Soviética y nosotros independizamos, tuvimos un PIB per cápita quizá $500. Y ahora llegamos a $10.000 per cápita. Entonces, o 11.000. 11.000. Sí, entonces yo creo que se muestra, digamos, el éxito que tenemos ahora económicamente. Y por supuesto, cuando colapsó la Unión Soviética, muchas repúblicas exsoviéticas tenían o estaban quizá más desarrolladas que Kazajstán. Pero nosotros hicimos todo lo posible para, digamos, sacar más lo posible de lo que tuvimos y tenemos. Pero ¿cuál es entonces la fórmula? ¿Es su gente? ¿Los productos? ¿El gas? ¿El petróleo? ¿Bainokur? Por supuesto es gente. La gente. Gente, por supuesto. Muy formada. La verdad que tenemos digamos, el sistema, tuvimos y tenemos, y ahora estamos desarrollando el sistema de educación primaria y de escuelas y de universidades. Tenemos muchas universidades, incluso por razón de que tenemos muchos jóvenes, vamos a tener en próximos años un déficit de plazas de universidades, porque las universidades que tenemos no pueden caber a todos, ¿no? Y por eso ahora estoy trabajando para invitar a las universidades españolas a Kazajstán. Abrir allí centros. Exactamente. Yo conozco algún estudiante kazajo que estudia en España, eso sí que los conozco, muy pocos, pero alguno he visto. Ahora hay más. Sí. ¿Cuántos españoles hay registrados ahí en Kazajstán? Esto yo creo que mejor preguntar a mi colega embajador de España en Kazajstán, señor Albero, pero según mi conocimiento son pocos. ¿Y kazajos aquí en España? Oficialmente más de 3.500 personas. 3.500. Sí. Echando un poco la vista atrás. Sí. Habla usted de la evolución, del desplome de la Unión Soviética. ¿Cuáles son los hitos históricos más importantes de Kazajstán en los últimos tiempos? ¿Qué son los momentos clave de su historia reciente? Vamos a ver, en este 25-30 años hemos hecho muchísimo, por supuesto. Establecimos todos los institutos, digamos, de gobernanza, porque como independizamos y ahora somos país soberano, hicimos estos, digamos, formamos la base de nuestro país, es lo más importante. Yo creo que para nosotros en los últimos años. Y lo que se refiere, digamos, el año pasado y este año, quisiera decir que desde el año pasado nosotros empezamos a las reformas políticas de democratización, digamos, con un referéndum constitucional que cambió mucho parte de nuestra Constitución, según que tuvimos después las elecciones presidenciales, las elecciones en nuestro Senado, Cámara Alta, y nuestro Majelisca, Cámara Baja. En este año también tuvimos las elecciones a los órganos representativos regionales, digamos. De esta manera, reajustamos nuestro sistema político de gobernanza y ahora no paramos con las reformas. Ahora también establecimos este año un tribunal constitucional. El sistema de juzgado también es el objeto de las reformas ahora. Hay más reformas socioeconómicas también. ¿Y de qué importancia tienen en Asia Central? Porque ha dicho usted, que es verdad, somos de los países del área, de lo que va de Rusia a China y
Son el país más importante, el que tiene más peso económico y más peso político. Es decir, pero ¿cuál es la importancia de Kazajstán en esa zona? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en este momento? Vamos a ver, nosotros, por supuesto, yo quisiera decir de esta manera, de que Kazajstán no tiene problemas con ningún país de este mundo. Es primero. Empiezo con esto. Y entonces tenemos buenas relaciones con todos nuestros vecinos. Y es primero. Segundo, ahora, por ejemplo, como ejemplo quisiera... Perdóname, una pregunta. Sí. Rusia ha sido siempre muy importante en Kazajstán. De hecho, su segundo idioma, o el idioma, es el ruso. Y tiene una gran importancia. Hay una gran población de origen ruso, un porcentaje alto de población rusa, sobre todo en el norte del país. Las relaciones con Rusia siguen siendo buenas relaciones. Son nuestros socios estratégicos con que nos usamos nuestras relaciones. Está desarrollándose y tenemos unas relaciones, digamos, históricamente son nuestros vecinos con que tenemos una frontera de más de 7.500 kilómetros. Con China, de todas maneras, también las relaciones son buenas, dice usted, y se están profundizando. Exactamente. Hace poco nuestro presidente hubo en China con una visita estatal donde firmaron muchos acuerdos bilaterales muy importantes. Además, sobre todo, firmaron unos contratos comerciales también muy importantes de inversiones de China y de comerciales. Entonces, está desarrollándose muchísimo. Perdóneme, una palabra que no sé cómo se traducirá en kazajo o en ruso, que es puente. Ustedes intentan siempre, en todo lo que uno lee, todo lo que uno ve, jugar el papel de puente, de liaison, de contacto entre China y Occidente, entre China y la Unión Europea. ¿Eso va por buen camino? ¿Tienen posibilidades? ¿Se está avanzando? Sí, es verdad. Históricamente, kazajos eran como un puente, como ha dicho usted, entre Asia y Europa. Y ahora, por ejemplo, como ejemplo, quisiera decir que más de 83% de la mercancía entre China y Europa pasa por el territorio de Kazajstán. Digamos, el tránsito de la mercancía que pasa por terrestre, el 83% de este tránsito pasa por nuestro territorio. Por supuesto, nosotros invertimos bastante mucho en nuestra infraestructura, desarrollamos mucho, incluso ahora estamos desarrollando mucho el corredor transcaspiano, que fue, según los datos del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, es la ruta prioritaria para la Unión Europea. Y nosotros, como Kazajstán, también en Asia Central, hace poco tuvimos varias visitas de mandatarios europeos. Con España, sin embargo, las relaciones comerciales, he estado mirando datos, son muy pequeñas, por lo menos por parte de España. ¿Qué tipo de relación hay con España? ¿Qué nivel de relación comercial y por qué no crece esa relación comercial con España? Yo no diría que eso es muy poco, porque sí, más de 2.000 millones de dólares. Ya, pero comparando con la importancia que tiene Kazajstán y relativamente España, no parece que sea. Podría crecer muchísimo más. Es verdad. Es verdad. Yo quisiera decir aquí de que una de mis tareas más importantes es, por supuesto, desarrollar y fortalecer nuestras relaciones económicas. Y aquí yo veo para muchas empresas españolas una gran oportunidad ahora mismo, porque es una ventana de oportunidades que está abierta ahora para venir a Kazajstán y, digamos, invertir y trabajar ahí. Porque hay un gran potencial, yo veo aquí en España un gran potencial, digamos, innovador, de industria, que puede aportar, digamos, a nuestra economía. ¿Y turismo? Turismo mucho, es verdad que... Pero no hay turismo, no hay apenas turismo. Hay más kazajos en España que españoles en Kazajstán. Es verdad, hay muchos kazajos que durante el verano vienen. Sí, es verdad. Pero yo quisiera decir que aquí en Kazajstán tenemos muchas oportunidades turísticas, que tenemos como cañones, estepas, llanuras,
montañas nevadas, todo, lagos, unos paisajes, si podría decir en español, no tocados, ¿no? Por un ser humano. Por la huella del ser humano. Exacto. Y un frío que pela, porque hace un frío en Kazajstán espantoso. No, es verdad que en el norte de Kazajstán que hace frío durante el invierno, pero al mismo tiempo durante el verano en el norte de Kazajstán podría llegar hasta 40, más de 40. Casi terminando, tienen ustedes tenistas espléndidos. Sí, tienen uno que es Bublik, que acaba de ganar en Halle, en Alemania, en su pista de hierba, y tienen una jugadora, por lo menos que a mí me encanta, que es Rybakina, Elena Rybakina. Sí. Muy buenos tenistas, competición mundial, pero en fútbol he estado mirando el ranking y son ustedes el país 100 de la FIFA, a la cola del mundo. Es decir, no hay país de África que no esté... ¿Por qué son tan malos con el balón? Es muy Digo, nómadas, la estepa, gente dura, luchadora y nada, en fútbol nada. No, vamos a ver, hace poco ganamos a Dania. Sí. Y, bueno, y tienen un equipo que jugó, no me acuerdo ahora, el Astara. Sí. Jugó alguna competición europea, me parece, hace 10 o 12 años. Pero es otra recomendación, tienen que promocionar lo del fútbol. El fútbol une a todo el mundo. Es verdad, incluso muchos de nuestros empresarios y ahora están invirtiendo mucho en el fútbol de juventud, de pequeños, en la base. Invierten en las escuelas. Ahora ya en serio, es la última pregunta. Sí. Sé que usted y el personal de la embajada siguen muy de cerca la política española, los medios de comunicación y la política. ¿Le preocupa lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones o no habrá cambios, gane quien gane? No me refiero a España, en España habrá muchos cambios, para Kazajstán. No, yo veo que es verdad que con el cambio de los partidos políticos aquí en España, históricamente España siempre tenía una política hacia Kazajstán siempre buena. Tuvimos unas relaciones históricamente, tradicionalmente muy buenas, a nivel político excelentes. Intercambiamos durante últimas décadas varias visitas a nivel de mandatarios, los reyes, los presidentes del gobierno español estuvieron en Kazajstán varias veces, es verdad. Y he visto una cosa, embajador Musayev, que ha venido usted con un instrumento musical y conocía sus habilidades con el español, lo bien que habla ruso, sus habilidades diplomáticas, pero yo ignoraba que usted tuviera también habilidades musicales. ¿Nos va a interpretar algo? ¿Va a tocar? No sé, yo creo que no nos da tiempo para interpretar, pero que ayer hubo el Día de Dombra, que es el instrumento nuestro muy emblemático, digamos. ¿Puede repetir el nombre? Dombra. Dombra. Es, como en Kazajstán se dice, el verdadero kazajo no es el hombre kazajo, es Dombra. Por eso, digamos, los sonidos que muestran esas solo dos cuerdas, digamos, pintan la alma, ¿no? La alma de los nómadas, la alma de la estepa que tenemos. Por eso quisiera también mostrar este instrumento kazajo, quizá para muchos españoles muy raro, pero y decir que hay mucho que ver y saber y conocer en Kazajstán, como de la cultura, que es muy desconocida, y de esta manera debe ser muy interesante para los españoles. Pues el próximo año en Kazajstán. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente.